El versículo 18 del capítulo 1 de Mateo dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendito Padre, estamos en tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos una vez más estar aquí. Te pedimos que a partir de este momento, Señor, Espíritu Santo, tú hables a nuestros corazones, que nos ayudes a dejar allá afuera todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos impide, Señor, o que pretende impedirnos escuchar tu palabra en esta mañana. Queremos que tú llenes nuestro corazón de tu Espíritu, que lo nutras, Señor, y que bendigas, Señor, esta palabra que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Este texto que acabamos de leer es acerca del nacimiento de Jesús. Quisiera que prestáramos atención a lo que vamos a hablar en esta mañana y cuando acabemos ya podemos hablar todo lo que queramos allá afuera. Pero vamos a prestar atención porque es la palabra del Señor. Como siempre digo, cuando estamos comiendo no tenemos que levantarnos de la mesa porque nos vamos a perder lo que el Señor tiene para nosotros. La semana pasada el Señor nos hablaba acerca de la fe. ¿Cuántos lo recuerdan? La tarjeta de regalo, ¿se acuerdan? El Señor nos hablaba acerca de la promesa del regalo de salvación. Y todos sabemos que para que esa promesa se cumpliera, Dios preparó un plan. Un plan que comenzó a ejecutarse con el nacimiento de Jesús. Obviamente, ¿quién es la persona más importante de ese plan? Jesucristo. Él es la persona más importante del plan que Jesús creó, del plan que Dios creó para salvar a la humanidad. Sin embargo, Dios podría haber hecho que Jesús apareciera de la nada. ¿Cuántos creen eso? Dios podría haber hecho que Jesús apareciera en una cesta o que llegara a una familia, en una puerta, donde quiera que sea, en el metro, en el tren. Dios podría haber hecho que Jesús naciera de la nada. Pero Dios en su plan también incluyó a los seres humanos. Era necesario una mujer que tuviera la disposición y que tomara la decisión de llevar ese bebé en su vientre. Y asimismo era necesario un hombre que tomara la decisión de encargarse de la crianza de aquel niño. Entonces, María y José fueron los primeros colaboradores para ejecutar el plan de Dios. Fueron los primeros servidores del Señor. Y porque el Señor nos recordaba que teníamos que trabajar con fe, que teníamos que tener fe. Es para que podamos cumplir nuestros planes, ¿no? Hay que tener fe para cumplir nuestros planes. Si yo no tengo fe, no los voy a poder llevar a cabo. Es para poder satisfacer mis propias necesidades que yo necesito tener fe. Es para que tenga claro que si yo le pido al Señor una casa, Él me la va a dar. Es para que todo proyecto que yo comience, trabaje con la fe para que pueda acabar el proyecto. Sí, la respuesta a todo eso, sí, hay que tener fe. Pero fíjense que aunque el pasaje habla del nacimiento de Jesús,
Esta palabra que el Señor puso en mi corazón me dice claramente que la fe, hermanos, es principalmente para servir al Señor. Todos nosotros hemos nacido con un propósito y hemos nacido para servir a Dios. ¿Para servirle en qué? En el desarrollo de la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que todo el mundo sea salvo. Ese es lo que Dios tiene en su corazón, que todos los seres humanos sean salvos. Y tú y yo hemos sido elegidos, tal como María y José, para trabajar en la obra del Señor. Entonces decimos, bueno, pero ellos trabajaron en el nacimiento de Jesús. Tú y yo también tenemos que trabajar en el nacimiento de Jesús. Ah, es que ya Jesús nació, pastor. Sí, en tu corazón y en el mío. Pero hay mucha gente que todavía falta para que Jesús nazca en sus corazones. Y tú eres una María y yo soy un José. Espero explicar en lo que estoy diciendo. Que hemos sido llamados para trabajar en la obra del Señor. Y para eso necesitamos tener fe. Porque como decíamos la semana pasada, muchas veces, aunque ya tenemos el regalo de salvación, muchas veces nos podemos quedar en el camino. Permanecer en Cristo es lo que nos va a llevar a estar con Él allá arriba en el cielo. No es suficiente suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Pero no se trata de recibir el regalo e irme y hacer con mi vida lo que quiera. Hermanos, yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero aunque la salvación es gratuita y es un regalo por gracia, el día que recibimos a Cristo en nuestros corazones también fuimos llamados a servir al Señor. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Necesitamos servir con fe. Y el caso de María y José, aunque Jesús, lo decíamos la semana pasada, es el mejor ejemplo que podemos tener, el mejor modelo para practicar la fe, también es cierto que podemos guiarnos por María y José, que son un hombre y una mujer como tú y como yo. Son seres humanos que se equivocaron, que cometieron errores, pero que fueron partícipes del nacimiento de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo primero? Hay dos pasajes. El pasaje que leímos es cuando el llamado se le hace a José, pero hay un pasaje también donde el llamado se le hace a María. Y yo les invito en esta mañana y les dejo como tarea que luego de hoy comparen el pasaje que acabamos de leer con el pasaje del llamado a María. Tiene mucha similitud. Lo que pasa es que Dios sabe cómo le habla al hombre y cómo le habla a la mujer. Porque somos diferentes, hermanos. El hombre y la mujer somos diferentes. Pero ese es otro tema que a lo mejor algún día lo predicaremos. Entonces, en el caso de José, fíjense ¿qué fue lo primero que José tuvo que hacer para poder participar en el nacimiento de Jesús, para poder servir en la obra? Lo primero que José tuvo que hacer es tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión para hacer eso, hermanos. José, en un principio, dice en la palabra, cuando él se entera de que María está embarazada, decide romper el compromiso con María. Hay dos maneras de tomar una decisión y vamos a ver qué fue lo que hizo José. José se entera de que María está embarazada y decide romper con ella. La Biblia no lo dice, pero si nos ponemos en su lugar, ¿cómo puede reaccionar un hombre que tiene una novia, que es una comprometida, que se van a casar, que nunca la ha tocado, porque la Biblia dice, nunca tuvo relaciones sexuales con ella, y que la novia le venga a decir, estoy embarazada? ¿Qué hombre va a reaccionar de una manera, ay, qué bien, felicidades, vamos a ser padres? Yo creo que José no reaccionó de esa manera y no lo juzgamos, nadie se atreve a juzgar eso. Porque en realidad yo me pongo en su lugar y yo digo, si mi mujer me lo hubiera dicho cuando éramos novios, yo me hubiese sentido molesto, decepcionado, triste y bueno, enojado a más no poder. Sin embargo, dice que José era un hombre justo y José no quiso avergonzar a su novia porque la amaba. Entonces él decide romper el compromiso con ella y dice que lo rompió en secreto, o sea, en privado. ¿Qué sabemos que en aquel tiempo pasaba? Si una mujer quedaba embarazada sin estar casada, era posible que la mataran. La iban a juzgar y era posible que la mataran. José no quiso
desvergonzar a María. Sin embargo, rompió el compromiso. Bueno, tiene un punto bueno, pues. O sea, rompió el compromiso, pero lo hizo en privado. ¿Qué sucede? Que José, luego, pues, él cae en un sueño y Dios le habla. Pero es evidente que cuando él decide romper el compromiso, ¿cómo estaba actuando José? Él tomó una decisión bajo su propia voz, bajo sus propios deseos. Él oyó su voz, la voz de su corazón, y el corazón es engañoso, hermanos. El corazón lo dice la palabra. Nosotros creemos que el corazón nos dice la verdad porque creemos que es lo que queremos, es lo que está bien. Pero muchas veces no es así. Además, José, en el momento que estaba actuando, como dijimos antes, José estaba actuando bajo sus emociones. Estaría enojado, estaría molesto, estaría triste, decepcionado y rompió aquello. ¿Qué habría pasado si ese compromiso se rompía? Podemos meditar un poco en eso. ¿Qué pasaría con Jesús si se rompía el compromiso entre ellos dos? Bueno, no lo sé, el Señor siempre tiene un plan. Dios siempre tiene un plan. Pero si José hubiese roto con María y ya está, ¿qué habría pasado? Actuó bajo sus propias emociones. Cuando nosotros hemos sido llamados por el Señor, ¿cuántos aquí han sido llamados por el Señor para servirle? Hemos actuado por nuestras propias emociones muchas veces. Sí, hay un grupo que dice, sí, aquí estoy. Heme aquí, Señor, yo voy. Y luego al momento de servir, ¿dónde los vemos? No están sentados aquí, no están trabajando aquí, no están haciendo nada, ni aquí ni en otras iglesias. Y luego hay otros que empiezan, no, pero es que, y parece mentira, muchas veces estos pero es que son los que le están poniendo el pecho, le están poniendo el lomo, o como lo queramos decir, a la obra del Señor. Si tomamos una decisión bajo nuestras propias emociones, probablemente nos vamos a equivocar. La segunda manera de tomar una decisión es oyendo la voz de Dios. Fíjense que él se queda dormido y un ángel viene a hablarle de parte de Dios. Definitivamente era Dios que le estaba hablando a José. ¿Y qué le dice? A mí me gusta el versículo, lo voy a leer porque claramente le dice primero, José, hijo de David, le dice. No tengas miedo. Lo mismo le dijo a María. Cuando le dan el pasaje de María van a ver que le dijo lo mismo. No tengas miedo de recibir a María, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Tres cosas quiero resaltar allí. El ángel le dice, José, hijo de David, cuando Dios nos ha llamado, te dijo tu nombre y sabe de dónde tú venías. Sabe de quién eras hijo. Sabe tu condición, tu situación, tu corazón. Y sin embargo, aquí nadie, hermano, y esto lo tengo que decir y no lo digo por nadie, sino incluso por mí. Nadie era limpio antes de que Jesús lo llamara. El Señor no te llamó ni por tus conocimientos, ni por tu intelecto, ni por tu posición social. Todos éramos lo vil del mundo, lo dice la palabra. A lo mejor suena fuerte. Nadie era limpio y el Señor te dijo tu nombre y te llamó a servirle, como a José. Entonces mi mamá se llama Carmen, me dijo, Adi, hijo de Carmen. Entonces yo quiero que tú en tu mente tengas ahora tu nombre y el nombre de tu madre o de tu padre. El Señor te llamó por tu nombre porque sabe de dónde tú vienes. Y le dice, muy importante, no tengas miedo. A veces nos da miedo servir en una iglesia, hermano. A veces tenemos temor porque no queremos el compromiso, porque lo vamos a hacer mal, porque nos paramos aquí arriba y temblamos y la gente se va a burlar de mí y qué va a decir la gente. Y decirle esto a José, no tengas miedo. Imagínense, vuelvo a repetir, la situación que José estaba viviendo. Luego le dice, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Ahí le está diciendo, porque el Espíritu Santo está obrando en esta situación. Cuando Dios te llamó, cuando Dios nos llamó, nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Señor nos conoce, nos dijo no tengas miedo y además nos dijo el Espíritu Santo está obrando en tu servicio, en el ministerio que Él mismo te va a dar. No tengas miedo. Y es allí cuando decidimos tomar la decisión. Bueno, estoy redundando. Es cuando tomamos la decisión.
La palabra dice, voy a leer el versículo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si el Señor nos habló la semana pasada de la fe viene por oír la palabra de Dios. No oír mi palabra, no oír mi voz, es oír la palabra de Dios. No tengas miedo, hermano. Toma la decisión de servir al Señor. No tengas miedo. ¿Qué más? El José toma la decisión, se levanta, ya conocemos la historia, se casó con María. José se casó con María. Imagínense, vuelvo otra vez a decir lo mismo. ¿Qué padre que la muchacha le diga, o la novia le diga que está embarazada, toma la decisión de casarse con ella? Ustedes saben lo que estaba en aquel tiempo, yo creo que lo expliqué alguna vez. La cosa empezaba así, ellos se hacían novios, había un compromiso en las dos familias y después del año venía la boda. Y en ese tiempo ellos estaban comprometidos, tenía que pasar un año para casarse. Y para poder gestar un bebé tienen que ser 9 meses. José se casó corriendo con ella porque no quería desprestigiarla, pero además tampoco quería que la mataran. Él amaba y obedeció. Dijimos que la fe era una herramienta espiritual. Era una herramienta que nos permite ver más allá de lo que ve nuestros ojos. Y el ángel le dijo a José que el bebé que llevaba dentro María era del Espíritu Santo. En aquel tiempo, tanto como ahora, yo pregunto, ¿quién se cree eso? Los niños están aquí, no, vamos a tapar los oídos. Todos sabemos cómo se engendra un bebé, ¿verdad? Yo creo que todos somos mayores y sabemos cómo se engendra un bebé. Nadie va a creer que una mujer pueda quedar embarazada del Espíritu Santo. Pero el ángel le dijo eso a José y José lo creyó porque José estaba viendo con los ojos espirituales. Hermanos, para tener en práctica la fe necesitamos creer en lo sobrenatural. Yo no puedo tener fe si solo creo en lo que veo, como San Tomás. ¿Se acuerdan de Tomás? Ver para creer, ¿no? Decía Tomás. Si yo creo en lo que veo, eso no es tener fe. Si yo creo lo que ven mis ojos físicos, yo ahora estoy creyendo cosas que estoy viendo a todos los que están aquí. Pero si yo ahora digo, yo estoy creyendo que los que no vinieron están recibiendo esta palabra, yo estoy viendo con mis ojos espirituales. Porque el Señor me está diciendo, y yo tengo fe de que los que no vinieron hoy reciban esta palabra. Y pido al Señor porque se las haga llegar. Eso es tener fe, creer en lo sobrenatural. Solamente en lo natural no es tener fe. Y José, con la fe que tenía, fíjense lo que hace la fe. José, con la fe que tenía, pudo desarrollar muchas actitudes que trabajaron en función de su beneficio, y del beneficio de la humanidad. José, a medida que tomó la decisión, y a mí me gusta que obedeció lo que el ángel le dijo. Voy a repetir lo que dice. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Yo hago una pregunta. ¿Estamos acostumbrados a hacer lo que Dios nos dice tal cual? Como el Señor nos ha ordenado. Nos cuesta, hermano. Obedecer nos cuesta un montón. Sin embargo, la obediencia trae bendición y lo dice la palabra. Y la desobediencia trae consecuencias. José hizo lo que el ángel le dijo y desarrolló diversas actitudes y cualidades que ahora las vamos a trabajar. Y la primera de ellas es que José, por la fe, tuvo valentía. El ángel le dijo, no tengas miedo. ¿Qué creen ustedes? Que cuando José toma la decisión no tenía miedo. José estaría temblando, hermano. Primeramente sentía miedo, tristeza, dolor de que su relación con María pudiera terminar. Pero además sintió miedo de que de alguna manera si se enteraban que María estaba embarazada, la iban a matar. José tenía miedo, hermanos. Y sin embargo, la fe de haberle creído lo que Dios le dijo, lo llevó a ser valiente. Cuando nosotros tenemos fe,
para servir al Señor, se nos crea la valentía en nuestro ser. Seremos valientes. ¿Qué dice la palabra? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice el Señor. Y es lo mismo que le dijo a José. Y me encanta porque el Señor escribió este libro y todo coincide, todo concuerda. Este libro no está escrito, el Génesis no es independiente del Apocalipsis. Todos los libros están relacionados entre sí. Porque lo que yo estoy diciendo, el versículo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, está en Josué. Pero es lo mismo que le está diciendo en Mateo a José. No tengas miedo. Y José no tuvo miedo. Bueno, tuvo miedo, pero lo que no permitió José es que era el miedo lo paralizara. José no permitió que el miedo lo paralizara y tomó la decisión de casarse con María y emprender un camino. Muchas veces nosotros, en medio de las adversidades, hay personas que sabemos que tenemos que servir al Señor, pero nos da miedo hacerlo, porque si yo me comprometo con el servicio y luego tengo otra cosa fuera, entonces no voy a poder cumplir con el servicio. Me da miedo que me salga algo mejor, algo que yo creo que es mejor. Hermanos, no hay nada mejor que servir al Señor. No hay nada mejor, hermanos. Y además servir al Señor es un privilegio. Porque como dije al principio, la salvación es gratuita, claro que sí. Pero el ser llamado a servir al Señor es un gran privilegio. El Señor puede haber llamado a otro, puede haber sido otra persona, pero te llamó a ti y me llamó a mí. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo a servir. La fe nos va a llevar a ser valientes para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El segundo o la segunda actitud que vemos reflejado en este pasaje es que José fue humilde. La fe, él creyó en Jesús, en Dios. Él creyó lo que le dijo Dios. Tuvo valentía, se fortaleció. La fe fortaleció a José. Le dio la valentía para seguir, para comenzar el camino. Pero además lo hizo ser humilde. ¿Por qué lo digo? Bien es cierto que si se enteraban de que María estaba embarazada, la podían matar. Pero si voy a más, si se enteraban que el hijo no era de José, ustedes se imaginan la vergüenza que pasaría a José. Si se enteraban que eran novios, que estaban comprometidos, que la mujer estaba embarazada, obviamente José estaba viendo lo sobrenatural, era del Espíritu Santo. José lo creyó, pero que lo creyeran los judíos, que lo creyeran la gente de afuera, iba a ser imposible. José podía ser motivo de burla ante el pueblo. ¿Qué hombre se hace cargo de alguien sabiendo que podría haber sido una supuesta infidelidad? Bueno, yo creo que en el mundo hay gente que sí pasa por eso. Creo que hemos conocido algún caso, mi esposa y yo. Pero en la persona, el hombre que pasa por esto, hay un nivel que se llama, que es el ego, que es el orgullo. ¿Qué es ser humilde? Morir al orgullo, morir al ego, ponerlo por debajo. Y José, por la fe que tuvo en lo que le dijo el ángel, él se olvidó de su orgullo, él se olvidó de su ego, él se olvidó de la vergüenza. Y yo digo, no es que no tuvo miedo y no es que no podía sentir vergüenza, pero siguió adelante. ¿Cuántos le da vergüenza subirse aquí arriba a hablar? Pregunto. Amén, muchas aménes, ¿no? No, a Dylan, a ti no te da vergüenza nada, hermano. Dylan dice que él le da vergüenza. ¿Ustedes creen que a Dylan le da vergüenza? No, a Dylan no le da vergüenza, al contrario, y eso es bueno. Ese niño tiene mucha fe, él no le da vergüenza de hablar. José fue humilde, hermanos. José decidió, después que Dios oyó la voz de Dios. Voy a leer un versículo que habla acerca de la humildad. Dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cuántos consideran que fueron escogidos de Dios? ¿Cuántos se consideran amados por Dios?
de entrañable, vestidos santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Tenemos que vestirnos de humildad, hermanos. Pero eso no se consigue practicándolo. Eso, practicándolo quiero decir de nuestras propias fuerzas. Para nosotros ser humildes, primero necesitamos tener la fe. La fe desarrolla todo lo que estoy hablando. La fe desarrolla la valentía y también desarrolla la humildad. Porque, ¿qué quiere decir tener humildad? Considerarme un ser limitado. ¿Cuántos son limitados de los que estamos aquí? O alguien aquí puede hacer todo en la vida. Somos seres humanos limitados. Si tú consideras que eres limitado, entonces va a llegar un momento en que tú le vas a decir al Señor, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Yo no puedo, Señor, yo soy limitado y muero a mi ego y no quiero imponer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Soy humilde porque me considero un ser limitado y cedo mi voluntad para que prevalezca la voluntad de Dios. Cuando el Señor nos llama a servir, por fe somos humildes. Y yo no digo que soy humilde porque hay un decir que alguien alguna vez comentó. Cuando yo digo yo soy humilde, ya estoy siendo orgulloso. Y es verdad, al decir eso podría pasar de orgulloso. Pero lo que yo quiero decir es que cuando yo tengo la fe, el Señor me permite o el Señor me enseña a practicar la humildad. Porque yo creo en lo que Él me está diciendo. Yo creo lo que el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está obrando en este lugar? Si el Señor está obrando, yo lo creo y yo practico, no tengas miedo y además soy humilde. ¿Cuál es la siguiente actitud que desarrolló José? El dominio propio. Fíjense que dice, pero no tuvo relaciones con María. En el texto que leímos, José cogió a su mujer y se la llevó. Y dice que José no tuvo relaciones con ella. Ya vamos a leer la siguiente parte. Pero quiero resaltar esta. Todos sabemos lo que es el dominio propio. Controlar nuestras emociones. Eso es el dominio propio. En el mundo se ve mucho el tema de los hombres que, bueno, los aplauden porque tienen 1, 2, 3 mujeres. Semental le dicen a los hombres, ¿no? Por esto. Y no voy a entrar en esos temas, macho men, yo qué sé, hay muchas cosas. Y hay hombres que creen o que hacen creer que no se pueden aguantar. Pero José se pudo aguantar. Y vaya, él se casó con María, pero imagínense ustedes, él podía haberle pedido a María que estuviera sexualmente con él. Y estaba en todo su derecho. Pero José sabía quién lo había llamado el Señor. ¿Y para qué? Para el nacimiento de su único hijo, del Salvador del mundo, del Rey de Reyes, del que estamos celebrando en esta mañana, hermanos. Entonces José tuvo dominio propio, se pudo controlar. José es un ejemplo de que los hombres sí nos podemos controlar. Y las mujeres también. Y yo no me refiero a la parte sexual solamente, me refiero a todo, porque el dominio propio es controlar nuestras emociones. A veces no sabemos controlar nuestro temperamento y soltamos no sé si le hice patada aquí, pero malas respuestas. O nos alteramos, o nos molestamos apenas nos tocan. ¿Cuántos son así conmigo? Yo soy así. Mira, hay que tener valentía para levantar la mano. Uno solo levantó la mano, pero yo sé que hay muchas manos levantadas en el corazón. A veces nos tocan y ya estamos, nos sentimos, nos alteramos. Pero si nosotros tenemos fe en que Dios está moldeando nuestro carácter, entonces nosotros vamos a practicar el dominio propio. José tuvo dominio propio. No le exigió nada a María. Y además, ustedes saben lo que es coger, bueno, yo no lo sé, pero imaginemos lo que es coger a tu esposa embarazada y llevártela en un burrito, no sé, en un animalito, a buscar dónde llegar. Vimos en la obra de los niños que donde se paraba, no, aquí no hay habitación, aquí no hay, o sea, ningún hotel, nada. Y imagínense cómo se sentía José como hombre con su esposa embarazada y no tener dónde quedarse, no tener dónde dormir. A lo mejor reventamos de la desesperación, pero José tuvo dominio propio. Y el dominio propio no fue porque José nació con eso. José practicó la fe y llegó a tener el dominio propio.
Para ir terminando, que hoy la prédica está un poco corta, y dicen todos amén, pastor, porque tú hablas mucho. Bueno, para ir terminando, dice que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació el niño. ¿Qué significa esto, hermano? Que José tuvo paciencia. La fe nos trae paciencia. La fe le trajo paciencia a José. La fe le trajo paciencia a José. Fíjese que hasta que no nació el niño, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar José? Mínimo 9 meses, ¿no? 9 meses esperó José para eso. La fe produce paciencia. Voy a leer Santiago 1, versículo 2. Dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Dile a que está a tu lado, paciencia. Paciencia, hermano. José desarrolló la paciencia, supo esperar. ¿Pero por qué José supo esperar? Porque José sabía a lo que le había llamado el Señor. Era claro que José sabía el propósito que había en su vida. Era el propósito que naciera Jesús para salvar a la humanidad, para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar al mundo. ¿Cuántos tienen claro el propósito de Jesucristo en este mundo? Un amén, 2 amenes. Hay que tener claro cuál era el propósito de Jesús. Hoy se celebra el nacimiento de Jesús en el mundo, pero muchos solamente están comprando regalos, están haciendo comidas. Bueno, podemos hacer comidas, claro que sí, pero estamos aquí en esta mañana y estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Como siervos del Señor, no es fácil la carrera. La carrera es difícil, hermanos. Y vamos a tener obstáculos en el camino, pero lo vamos a poder superar. Pensa con gozo, como dice la palabra, lo voy a volver a leer, con sumo gozo. Con sumo gozo quiere decir con el gozo máximo. No estamos exentos de tener malas situaciones o difíciles situaciones, pero recibirla y disfrutarla con gozo, sabiendo que el que está contigo se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, el que nació hace más de 2000 años. José desarrolló la paciencia. Y cuando habla, Santiago nos recomienda con sumo gozo, porque eso lo escribió Santiago en el capítulo 1, pero eso es para todos nosotros. Lo voy a repetir. Tened por sumo gozo cuando os halléis en pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba nos va a producir la paciencia, hermanos. ¿Y de qué es la prueba? La prueba es de nuestra fe. El Señor prueba nuestra fe, ¿sabían? ¿O lo sabemos? La prueba nos produce la paciencia. Mientras más, a veces, creo que hemos hablado el día pasado, el viernes, que a veces oramos al Señor y no recibimos respuesta de parte del Señor y nos desesperamos. Y mi pastor, cuando estuvo predicando aquí, dijo: a veces la respuesta de Dios es sí, no o espera. Y la tercera es la que más nos cuesta, esperar. La primera nos encanta, sí. La segunda no la queremos oír. Nos hacemos los sordos. Y la tercera nos cuesta ponerla en práctica. Pues la fe, creyendo que Jesús va a hacer lo que prometió hacer, eso nos va a llevar a tener la paciencia para saber esperar lo que va a suceder. Y algo más que quiero decir: a veces no vemos lo que Jesús prometió, pero es que la obra no se trata de ti ni se trata de mí. La obra se trata de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros estamos trabajando en esta obra y estamos poniéndole corazón a esto que está pasando aquí. Somos obreros de esta iglesia, pero yo no estoy trabajando para que un día el Señor me diga:
Oye, qué bien lo has hecho. Yo estoy trabajando porque es la obra de Dios y algún día lo que yo no voy a ver lo van a ver otros. Lo va a ver Dylan, sus hermanos, los niños. O a lo mejor sí lo veo. Ojalá lo pueda ver. Pero yo tengo que saber esperar a que eso suceda. No podemos andar por la vida pensando que todo tiene que suceder como yo quiero, bajo mi voluntad, en el tiempo que yo quiero. El Señor creó el plan de salvación. Cuando Dios creó el plan de salvación, Él tenía fecha, hora, lugar ya planificado de cómo iba a suceder todo. Dios es un Dios de orden y es planificado. Pero sus tiempos no son mis tiempos. Y voy a decirlo como testimonio. Si hay alguien que es impaciente, ese soy yo. Y mi esposa lo puede decir. A veces quiero ver las cosas ya. Y cuando preparaba esta palabra, el Señor me decía: ¿tú me crees? ¿Tú tienes fe? Usa la tarjeta de regalo. Usa la tarjeta de regalo. Practica la fe y ten paciencia. La fe nos va a llevar a tener paciencia, nos va a llevar a tener dominio propio, a tener humildad, a tener valentía y muchas cosas más que ya no vamos a hablarlas aquí. Pero yo les dejo de tarea que nos llevemos este pasaje y vamos a extraer del texto y del texto de María todas las actitudes que nosotros podemos desarrollar si ponemos en práctica la fe. Para terminar, hermanos, cada uno de nosotros ha sido llamado a servirle al Señor. Hay un texto que mi pastor siempre dice, el cual suena un poco feo, tengo que reconocerlo, pero lo quiero repetir en esta mañana aquí. Dije al principio que todos hemos nacido para servir, pero el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Voy a repetirlo. El que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo no estoy sirviendo, yo no estoy viviendo. Yo estoy viviendo en mi mundo, en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero lograr, en mis objetivos. Pero cada uno de nosotros fue llamado por el Señor con un propósito. Y somos unos privilegiados como María y José al ser llamados para trabajar en su obra. La pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana: ¿estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy oyendo su llamado? ¿He tomado la decisión realmente de servir a Cristo? Quiero que nos llevemos esa reflexión en esta Navidad, que lo pensemos esta noche, cuando estemos comiéndonos la cena de Navidad. ¿Cuál es el propósito de la cena de Navidad? Pero ¿cuál es mi propósito en esta vida? Me llamó el Señor a servirle ¿en qué área? ¿En la que yo quiero o en la que Él quiere? Si coincide mi voluntad con la de Él, genial. Señor, yo quiero ser pastor. Yo también quiero que seas pastor, Adi. Bueno, perfecto. Pero si yo digo, yo quiero ser pastor, sí, Señor, sí, pero yo quiero que tú limpies la iglesia. No, Señor, pero es que yo quiero ser pastor, pero es que yo quiero que tú limpies la iglesia. Y digo este ejemplo para que empecemos desde ahí. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Pregúntale al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué quieres que sirva? Hermanos, que tengan una feliz Navidad. Que el Señor nos bendiga a partir de ahora, como siempre, y más. Que podamos disfrutar en familia, pero que también podamos reflexionar, porque es tiempo de reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con las herramientas que Dios me ha dado? ¿Estoy sirviéndole a Él o estoy sirviendo mis necesidades? Dios le bendiga, hermanos.